Hola, soy Valeria Flores, tu host, y esto es Rojo Esencia, donde cada historia vibra en color y cada trazo imperfecto nos recuerda que somos arte en movimiento. Hello, bienvenida, bienvenido a tu podcast Rojo Esencia, un lunes más y estamos de vuelta. No saben las ganas que tenía de sentarme aquí a platicar con ustedes, iniciar la semana con ustedes, así que primero que nada, gracias por estar por aquí, no sé desde dónde me estés escuchando, si desde Spotify o desde YouTube, pero no olvides darle follow o subscribe dependiendo de la plataforma en la que me estés escuchando. Espero estés teniendo un súper lindo inicio de semana y bueno, yo te voy a compartir un poquito de mis últimas semanas porque creo que no nos hemos visto como por más de un mes. Y han pasado cositas, han pasado muchas cositas y tenemos que ponernos al corriente. Hace un mes, más o menos, me fui a México para la boda de mi hermano y estuve como que un poco dividida al principio, ¿no? O sea, esa parte de ya quiero estar allá, pero también quiero estar acá, y luego estar allá y sentir que quiero estar acá, pero también querer estar allá. Total, mi forma dividida jamás me va a quitar. Yo creo que ya acepté y aprendo a vivir con ella, pero realmente mi tiempo en México fue de mucha desconexión. Me pedí algunos días de vacaciones, estuve en la playita. Ver a mi hermano casarse ha sido una de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida. Mucha emoción, me costó mucho aguantarme las lágrimas. Y, ¿saben? Es simplemente el volver a casa, ir de viaje con toda la familia. Son cosas que no había pasado desde la infancia, entonces fue como un poco de shock, pero también me la pasé moviéndome de un lado a otro porque quería pasar mucho tiempo con la familia y creo que se logró. También pasé el Día de las Madres después de 4 años en casa y también creo que fue algo muy bonito simplemente reconectar con la familia. Y ustedes saben que para mí viajar siempre regreso como una persona un poquito más introspectiva de lo que ya soy. Y estas últimas semanas, más bien, he estado teniendo muchas reflexiones y muchos viajes. Entonces, bueno, viajé a México y de Monterrey estuve en Cancún unos días y luego tuve un viaje al concierto de Michael Bublé por trabajo, estuve en Puerto Vallarta 2 días y también fue como que de estar en playa, de naturaleza a naturaleza, una se vuelve todavía un poco más intensa. Ya me entenderán un poco ahorita. Ya me regreso a Valencia y luego esta semana, más bien la semana pasada, estuve en Madrid varios días porque fue el concierto de Bad Bunny y tenía unas ganas ahí de presenciar un poquito la ciudad ya a modo más vida cotidiana entre semana, porque siempre voy como que a conciertos y nunca me he dado el tiempo de vivir esa ciudad entre semana. Entonces, nada, tengo una conexión muy linda con Madrid, no les voy a mentir, pero bueno, un poco de esto. Creo que estaba antes de irme a México en esta etapa un poco como de estancamiento y lo hablamos en algunos episodios y lo estaba viendo en tiempo real y todos los comparto en tiempo real. I hope I'm not oversharing that much. Porque, bueno, creo que eso nunca ha salido mal, creo que estamos aquí para compartir y es lo que yo les voy a seguir dando cada lunes por acá. El tema de hoy, y lo voy a introducir, es hábitos emocionales que sí sostienen. Dentro de ese proceso de salir de mi estancamiento en las últimas semanas, que viajar obviamente ayuda muchísimo porque nos encontramos con nosotros mismos de manera emocional de una forma distinta, de una forma más reflexiva, de una manera saliéndote de tu rutina. Entonces hoy tengo aquí en mis apuntes algunas cosas que he notado en mí que me han funcionado y que creo que me encantaría compartirles y saber su opinión también, si me quieren escribir. Porque veo que estamos como que muy obsesionados ahorita como sociedad con optimizarnos, ¿no? O sea, la rutina perfecta, la rutina de la mañana perfecta, el entrenamiento perfecto, la alimentación perfecta y una productividad abismal, ¿no? Y yo no es que esté en contra de eso, pero siendo muy honesta, los momentos más difíciles de mi vida nunca se sostuvieron porque me levanté a las 5 de la mañana y porque fui la persona más productiva del mundo. Los momentos que más me rompieron, más bien me enseñaron que lo que realmente me sostenía eran mis hábitos emocionales y hoy se los voy a compartir. Así que gracias de nuevo por estar por aquí. Creo que lo que más he notado en mí, y así muy abiertamente, porque no tengo nada que esconder, el que nada debe, nada teme. El error de querer arreglar todo desde la productividad para mí viene de en esos momentos donde estás pasando por una ruptura o donde estás pasando por un momento de mucho homesick. Yo, y desde antes de mudarme, de hecho, o sea, bien honesta, también en la pandemia que todos estábamos un poco, me acuerdo, como que bajoneados, lo que más hacía yo era ocuparme. Y sí, o sea, podrá tener sus beneficios, podrá tener sus beneficios de que emocionalmente no estoy sobrepensando y no me está dando insomnio porque me la paso trabajando tanto que estoy como que posponiendo el hecho de procesar mis emociones.
¿saben? El hecho de lidiar conmigo misma. Y el año pasado fue la primera vez, o sea, que estaba pasando por algo difícil, pero que me di el tiempo de no sobreexplotarme de esa manera y poder comparar un poquito si realmente ser productiva me salva. Y la realidad es que no. O sea, la realidad es que es una forma de evadir las emociones. Y si tú evades las emociones, en algún momento te van a alcanzar. Y yo me acuerdo que les platiqué que mi psicóloga decía que yo, no, en 3 meses tengo que estar así, en 5 meses voy a estar así, emocionalmente, porque te vas comprobando a ti misma que puedes. Y ok, podré ser muy metódica en algunas cosas, pero a nivel emocional eso no funciona y lo tuve que aprender a la mala. Entonces, yo cuando estoy mal, automáticamente pienso, tengo que organizarme, tengo que hacer más cosas, tengo que ser más disciplinada, más. Y el problema no es la productividad. Es que estás cansada emocionalmente, es que estás triste, es que estás confundida, es que estás dividida en este caso y estás como que posiblemente también transitando a una despedida. Entonces es difícil, es una nueva etapa y una etapa no te la puedes saltar. Y no hay ninguna forma productiva de resolver esto si no te das el tiempo de hacerlo con el tiempo que se merece. Entonces, me he dado cuenta que salgo de una situación más rápido conforme más me doy el tiempo de procesarla. Y sí, es pesado y sí, tal vez esos formatos, esas formas de convertir algo triste en arte o de convertir algo triste en otra forma tangible, nos puede ayudar a procesar las cosas, pero es enfrentarte contigo misma, contigo mismo. Y eso es algo que no nos podemos saltar. Y creo que es un aprendizaje muy bonito que he tenido este año, que es simplemente dejarme ser. Y dejarme ser es procesar mis pensamientos, actuar conforme me siento y serle fiel a mi persona y a mis valores. Y sí, hay momentos en los que te cuestionas muchas cosas, pero créanme que simplemente el tener este espacio con ustedes para mí me hace como que it keeps me grounded. Perdón porque soy muy pocha, ya saben que soy muy pocha. It keeps me grounded y pienso mucho en el año pasado y en todas esas versiones de mí que tuve que despedir, todas esas idealizaciones, expectativas que tenía de cómo iba a terminar mi año y cómo iba a empezar este, pues se rompieron, ¿no? Las relaciones, las expectativas, las ideas que tenía de cómo iban a verse ciertas cosas en mi vida y no es así. Yo me doy cuenta que sobreviví de esa tristeza porque desarrollé estos hábitos emocionales, no porque fuera una rutina perfecta. Y por eso te quiero compartir esos hábitos emocionales. Estos días en Madrid, de hecho, me da risa porque siempre estos episodios van muy alineados con mi vida. Quiero decirte que yo hice una lista de temas, o sea, hice una lista de temas para organizar los episodios de todo el año. Y mágicamente, porque yo creo que es una forma de manifestación, así como el tema de la música, el tema lo veo 1 o 2 días antes de grabar el podcast y hoy lo vi hoy, ¿saben? Más bien lo vi hoy. Y resulta que este es un tema que hablé muchísimo este fin de semana con una persona que conocí, y lo traigo muy fresco y me emocionó mucho poder continuar esa conversación, pero ahora con ustedes. El primer hábito emocional que desarrollé es dejar de exigirme respuestas inmediatas. Siempre pensaba, tengo que saber qué hacer, tengo que tomar una decisión rápido, tengo que entender esto. Ahora me doy permiso de no saber. Y es bueno no saber, porque eso significa que tienes que replantearte internamente muchas cosas, ¿no? Muchas respuestas llegan tiempo después. Puedes tomar microdecisiones, pero no tomar decisiones finales apresuradas, no tomar decisiones radicales. Siempre he sido una persona que vive las cosas muy intensamente y se me cuestiona a veces eso, ¿saben? Vale, estás cómoda compartiendo mucho de tu vida personal. Pues sí, porque al final estoy compartiendo hasta el punto en el que yo quiero compartir y hay muchas cosas que no comparto, hay muchas cosas que no se enteran, hay muchas cosas de las que no hablo. Pero siempre que piense que algo de lo que estoy viviendo le puede aportar algo a alguien o me hubiera encantado que alguien me acompañara en cierto momento de mi vida, pues yo me siento a gusto haciéndolo y espero que llegue a las personas correctas. Entonces, todo este tema de, por ejemplo, una mudanza. Pues una mudanza toma tiempo en decidirla. Tienes que ver temas de tu vida personal, tienes que ver temas de el trabajo, tienes que ver temas de la familia o las amistades que te rodean y lo que implica empezar otra vez de cero. Pero a lo mejor a veces somos impulsivos y nos pasa alguna situación pesada, algo difícil de procesar y quieres hacer borrón y cuenta nueva. Y no necesariamente, porque tú te llevas ese equipaje y te llevas ese equipaje contigo
y en algún momento lo vas a tener que desempacar o te va a alcanzar. Y entonces me he dado cuenta que aprender a ser paciente también es tomar decisiones con sabiduría, darles el tiempo que se merecen. Así como te das el tiempo a ti de procesar una emoción, es porque esa emoción tan fuerte es de cierta magnitud precisamente para que tú le des el tiempo de hacerla más pequeña. Y el momento que la haces más pequeña, somos más congruentes con tu persona, es más congruente con tu persona de alguna forma, ¿no? Entonces, hábito 1, dejar de exigirme respuestas inmediatas. En un mundo de gratificación instantánea, queremos todo ya. ¿Quieres comida? Pides un Uber Eats. ¿Quieres llegar rápido a tal lugar? Pides un Uber. Todo lo queremos ya. Le preguntas a la IA, todo. Y no. A veces hay que tomarnos el tiempo, hay que saber disfrutar esos pequeños momentos que forman parte de nuestra rutina diaria. Hábito número 2, escribir aunque no tenga claridad. Este, este me emociona mucho y de hecho, este fin de semana viví muchas cosas y muchas emociones y lo que hice primero, o sea, normalmente cuando yo me subo a un tren, ayer tomé el tren a Valencia, el, el hecho de estar sentada en un tren, yo no sé si lo tengo demasiado romantizado o porque nunca en mi vida antes de 4 años me había subido a un tren, yo lo tengo muy romantizado o se me hace muy poético tal vez, no lo sé. Me inspira demasiado, o sea, yo puedo agarrar la computadora, un lápiz, un papel o mi celular y escribir durante todo el trayecto de Madrid a Valencia. Y ayer fue uno de esos días. Ayer fue uno de esos días. Creo que escribo muchas veces para recordar, pero hay una frase que me marcó mucho que escribí en los primeros episodios que decía, lo que no digo en voz alta lo escribo. Y creo que le estoy siendo muy fiel a eso desde entonces. Cuando no entiendo algo, lo escribo. Cuando no sé cómo procesar una emoción, lo escribo. Cuando necesito procesar algo tan eufórico que viví, lo escribo. Y puede ser en canciones, puede ser para platicar contigo el día de hoy, o simplemente para mi journal entry y es mi manera de encontrar respuestas. Y es una manera también de escucharme a mí misma. Voy a poner esto aquí a un ladito. Entonces, ayer, por ejemplo, en el tren, agarré mi celular y dije, tengo muchas cosas que procesar. Y las puedes procesar en terapia, las puedes procesar platicando con amigos, pero a mí antes que platicar con amigos, me gusta procesarlas conmigo misma. Entonces, ayer agarré mi celular y escribí así todos mis pensamientos y te lo voy a compartir. Te lo voy a compartir porque es la primera vez que compartí con mis amigos un journal entry y tuve una respuesta muy linda. Y de hecho, tengo aquí mi celular, así que lo voy a sacar y te voy a contar un poquito acerca de eso. Platicamos mucho con Steffi y con Alessia una vez en un episodio, no sé si te acuerdas, que a veces la vida puede ser muy eufórica viviendo en el extranjero. Y sí, o sea, la verdad es que sí. Y la verdad es que, deja tú eso, yo creo que yo siempre he sido una persona que procesa sus emociones intensamente, creo que lo han notado las personas que me conocen. Y lo importante de eso es que siempre me he cuestionado si eso está bien. Y ayer llegué a una conclusión que es que si eso es serle fiel a mi persona, si eso me nace de tal manera, ¿por qué voy a frenarme? ¿Por qué voy a frenarme? Porque apenas estoy empezando un proyecto nuevo. Si voy a empezar algo desde cero, quiero ser mi persona más auténtica desde el inicio. Entonces, ayer empecé un poquito a escribir en mi journal entry y eso resonó mucho conmigo y dije, wow, esta es mi versión muy auténtica. Y si yo no me pongo a escribir esto en el momento en el que lo siento y lo proceso, se pueden perder muchas cosas de ese razonamiento, ¿no? Entonces, básicamente, mi conclusión fue, no me gusta pensar ni sentir que debo ser menos yo para ir con cuidado. No te dejes llevar, no seas eufórica, no seas intensa, no te claves. ¿Por qué me arrepentiría de ser yo? ¿Por qué me arrepentiría de vivir intensamente alguna conexión? Y si no me da miedo un giro de 180 grados o una caída abrupta, y si eso simplemente me hace sentir viva, experimentar emociones intensamente. No quiero vivir con miedo, quiero sentirme segura siendo mi yo, así sea de forma intensa, sin miedo a que algo salga mal, a salir lastimada, a tener culpa. ¿Por qué nos da tanto miedo conectar profundamente? ¿Por qué nos asusta vivir con intensidad? Vivir con intensidad no está mal. Lo que está mal es no vivirlo, dejar que se te escape de las manos algo bonito por miedo. Porque ¿cuántas veces en la vida tenemos la oportunidad de conectar a profundidad sin buscarlo? No me hace menos valiosa abrirme el segundo día al día número 40. Me rehúso a ser parte de estos pensamientos. La vida se trata de vivir las experiencias, no de frenarlas por miedo.
Cuando leí esto después de escribirlo, dije, es que esto no puede ser más yo. Esto no puede ser más yo. Y quería compartirte un poquito este pensamiento porque han sido unos días en los que no necesariamente cuando vas con la vida así apresurada y vives muchas cosas en una semana, como lo es en un viaje, como lo es en una boda, el detenerte simplemente a escribir y reflexionar qué me está diciendo esta experiencia es muy importante porque nos conecta con esa versión más auténtica. Procesar tus emociones es sano y también es bueno escribir para recordar. Entonces, te quería compartir un poquito esta parte de, hay momentos en los que no tengo claridad y por eso te leí muchas preguntas. Porque aunque sean preguntas retóricas dentro de un journal entry, la realidad es que son cosas que yo me cuestiono y dentro de esa confusión y escribirlas me da automáticamente mi respuesta. Y vi este ejercicio como muy, muy claro gracias a lo que sucedió ayer, que dije, es que este hábito es de los hábitos más sanos que he aprendido este año a mis late 20s y te recomiendo que lo hagas. Yo no estoy diciendo hazte un journal, hazte el hábito del journaling todos los días, porque no, para muchas personas no es sostenible, pero sí cuando sientes que lo necesitas, cuando traes esta carga emocional y la quieres descargar, puede ser en el celular, puede ser a mano, como a ti te funcione, pero creo que sí es muy importante tener este hábito en cuenta. Vamos a hablar del hábito 3 porque no quiero ahondar tan profundo en el hábito número 2. Hábito 3, salir a caminar o correr. En temas de ansiedad o en temas de incertidumbre, creo que también el realizar algo físico, un ejercicio físico, moverte, te ayuda a procesar emociones y a mantener un poquito la calma, ¿ok? Entonces escribir es parte de, pero también el cuerpo siente esas emociones y también hay que liberar un poco esas emociones. Entonces parece simple porque a lo mejor caminar pues no es una actividad específica y a lo mejor también pues tienes que procesar emociones y te abrumas con tus pensamientos, pero al final te aseguro que nunca o sea, y yo sé que lo sabes, que nunca te arrepientes de hacerlo, porque al final cuando el cuerpo se mueve, las emociones también se acomodan. Y yo, por ejemplo, y me da mucha risa esto, pero me acuerdo que cuando estaba en primaria, yo me escondía para no correr. O decía, no, es que estoy lastimada, o no, es que me duele tal, y siempre buscaba excusas y no corría. Y a veces toma una crisis crear un nuevo hábito que te llama la atención algo o simplemente que te das cuenta que tu cuerpo lo necesita. Y yo empecé a correr por ahí de noviembre y me he hecho súper constante. Cada vez que estoy muy abrumada, aunque no tenga tiempo, me salgo a correr media hora porque ya sé y conozco el efecto que tiene. Encontrar algo, por eso puse como que salir a caminar o correr, porque hay gente que no le gusta correr y es totalmente válido y créeme que yo más que nadie te entiendo porque yo estaba igual. Entonces, probar cosas que ayuden a que tus emociones se acomoden es súper importante y espero ya hayas identificado y si no, pues probar diferentes cosas. Yo me acuerdo que hace 2 años probé lo que es HIIT, lo que es Pilates. De hecho, por HIIT empecé a correr porque se volvió como que un hábito, así fueran algunos minutos, se volvió como un hábito. Y luego también puedes pues el del gimnasio, o sea, pero mover el cuerpo o caminar, simplemente caminar. Mete a tu café favorito caminando. Este, para mí eso ha sido de los hábitos más buenos. Literal es el número 3, ¿ok? Hábito número 4, no tomar decisiones desde una emoción intensa. La emoción es información, pero no siempre es dirección. Entonces, el hábito 4 está conectado a los pasos anteriores, que es darte el tiempo de procesar estas emociones. Hábito número 5, hablar con alguien que en verdad me conoce. No alguien que me diga lo que quiero escuchar, sino alguien que me recuerde quién soy. Y estos días que estuve en Madrid, estuve teniendo conversaciones con una de mis mejores amigas que ya, creo que ya tenemos como 17 años de amistad. Y yo le preguntaba como que esta parte que está de hecho relacionada con lo que les leí de mi journal entry, y le preguntaba si creía que estaba mal que proceso las emociones de una manera muy intensa. Y tener esa conversación fue realmente muy buena porque me abrió los ojos como que a entender de dónde vengo. Y que a lo mejor de dónde vengo simplemente no está mal, simplemente me hace ser quien yo soy, pero tengo que estar abierta a que si yo soy de cierta manera, no asumir que la otra gente pues va a ser de la misma manera, que creo que eso, pues eso te das cuenta conforme conoces a una persona, ¿verdad? Pero es lindo tener a alguien que de verdad te vaya a decir las cosas por quien eres y no lo que quieres escuchar, ¿no? Porque ya hay como que esa confianza. Hábito número 6. Volver a cosas que me hacen sentir yo. La música, el podcast, crear, escribir, grabar, que son cosas que yo hago mucho por gusto y también por trabajo, pero cambiar un poquito el formato, a veces no tienes que reinventarte, a veces solamente tienes que volver y recordarte. Entonces,
Habrá momentos en los que esa inspiración no fluya, porque yo no escribo canciones todo el tiempo, pero cuando ya lo traes, es como lo mismo del journal entry que les decía, o sea, agarra e intenta, y aunque no termines, ya tienes ahí algo, y después te regresas a ello, pero esas cosas al final que nos hacen sentir uno mismo, no las podemos hacer a un lado, porque nos desbalancean, o sea, realmente emocionalmente nos desbalancean no hacerlas. Entonces, la única manera de volver a ti es haciendo cosas que te hagan sentir tú misma, en todos los aspectos, ¿no? Hábito número 7, celebrar los pequeños logros. Tenemos un episodio sobre esto porque yo me acuerdo que el año pasado reflexioné mucho que me hacía mucha falta como que darme estas palmaditas cuando hago pequeños avances que al final crean un resultado muy grande. Y es uno de esos episodios, de hecho, o sea, ese episodio más bien fue uno de mis favoritos y creo que también de ustedes. Los pequeños logros que nadie ve son importantes, porque si no celebras el camino a la meta, nunca va a ser suficiente y vas a decir, uy, o sea, vas a sentir un vacío de logré esta meta, ¿y ahora qué sigue? Y no, o sea, celebrarte el camino te ayuda a celebrar la meta también y a tener el mismo proceso, la misma línea de aprendizaje para las siguientes, sin sentir ese vacío. Es importante, creo que, reconocer que el resultado final se construye de muchas partes de tu vida y esas partes hay que honrarlas también, porque si no la meta se vuelve muy vacía. Hábito número 8. No romantizar el agotamiento. Durante mucho tiempo confundí estar ocupada con avanzar. Y hablamos de que no es lo mismo, ¿verdad? Hábito número 9. Aceptar que estoy en transición. Estaba en transición los últimos 5 meses. Creo que ya salimos de ahí. No todas las etapas son para construir. Algunas son para procesar, otras son para sanar y algunas son para descansar también. Estamos en verano, así que importante por ahí. Hábito número 10. Hablar como le hablaría a mi niña anterior. Aquí puedes conectar, pues, con hacer una reflexión de dónde estás ahorita, que normalmente sí estamos donde esa niña quería estar o ese niño quería estar, pero a veces se nos olvida. Esa conversación es el mismo tono, con la misma dulzura con la que le hablarías a tu yo niño, es con la que deberías hablarte a ti. Y eso sí creo que es algo muy importante porque a veces podemos ser muy autodestructivos. Yo siempre he sido muy exigente conmigo misma y necesariamente el tono con el que me hablaba antes era un poco, siempre he sido muy directa, pero también creo que era un poco cruel, ¿no? O sea, y creo que nunca, gracias a Dios, nunca me he comparado con otras personas porque me rodeo de personas que también somos muy distintas y las etapas son distintas y creo que genuinamente me alegro de las personas que me rodean, pero conmigo misma soy muy cruel, realmente soy muy cruel, me exijo demasiado, no me permitía cometer errores y ¿por qué antes sí? Porque pues antes simplemente no tenía la capacidad de introspección o no me daban crisis, pero no debería de ser así, no debería de ser así. Estoy segura que mi rival de 3 años no creería dónde estamos ahorita. Y eso de verdad que me mueve mucho. Creo que lloré con ustedes un poco cuando dije eso en un episodio hace unos meses, porque uno termina siempre donde debería de estar. Y si tú no estás orgulloso de ti, ponte a pensar si aquella niña, aquel niño, sí lo estaría y estoy segura 100% de que va a ser un sí. Este es el hábito número 10 y era el último hábito. Entonces, estos hábitos, te digo, yo los construí y han sido mi reflexión estos meses que he estado en transición y que siento que estoy saliendo de ahí finalmente y que estoy muy orgullosa del camino que me he tomado, del tiempo que me he dado de sanar, el tiempo que me he dado para trabajar en esas cosas mías que siempre tuve identificado, pero que no me he dado el tiempo de trabajar. Es decir, el apego, la ansiedad, mis hábitos. Me he hecho una persona muy deportiva y todas estas cosas al final no son por otra persona, son por ti mismo, por ti misma. Y creo que es importante, si estás en un periodo de transición, de darte ese viaje de mirar hacia atrás y mirar hacia ahorita y decir, esta es la persona que quiero ser por mí. De verdad estoy siendo mi ser más auténtico, de verdad estoy siendo fiel a mí misma, a mí mismo. Y si es así, genial, mantén esa rutina. Y si le dudas un poco, te recomiendo que te pongas a reflexionar sobre estos hábitos. Algunos a lo mejor te podrán servir, otros simplemente los podrás encontrar tú en tu camino, pero estás abierta y abierto a encontrar esto. Te voy a dar unos tips que me funcionan de cómo construir hábitos emocionales. Y el primero es no intentar cambiar toda tu vida.
así de golpe, sino que empieces a preguntarte, ¿qué me sostiene cuando todo a mi alrededor se está moviendo? No qué me hace más productiva, sino qué es eso que te sostiene. A mí me sostiene procesar mis emociones a través de la música o aquí contigo o con mis amigas. A mí me sostiene ir a la naturaleza. A mí me sostiene desconectarme un fin de semana de viaje. Entonces, todas estas cosas que me ayuden, no que me distraigan, que me expongan a procesar mis emociones, eso es lo que nos sostiene. No quiero hacer este episodio tan largo, creo que teníamos un ratito de no platicar, pero quiero cerrar con esta reflexión. La versión más sana de ti no es la que nunca se rompe, es la que sabe cómo volver a ella. Y eso no se construye con rutinas perfectas de me levanto a las 5 de la mañana, tengo esta rutina de la mañana y tal, sino que se construye con hábitos emocionales, con esas pequeñas cosas, con esos pequeños actos de amor propio, pequeños recordatorios que repetidos suficientes veces terminan convirtiéndose en tu hogar, independientemente de dónde vivas, independientemente de lo que te rodea. Y quizás crecer no se trata de tenerlo todo resuelto, sino que se trata de saber qué hacer cuando vuelves a perderte. Y te voy a contar algo antes de irnos, porque creo que es importante, porque mucha gente me pregunta de mis amigos y a veces yo tampoco lo entiendo, pero lo estuve procesando este fin de semana y te lo voy a compartir. No me gustan las rutinas. De verdad, no me gustan las rutinas. Siento que mi vida se vuelve muy monótona cuando hago lo mismo todos los días. Y creo que mi vida se vuelve más estable cuando soy más flexible. Y esto de verdad les digo que lo reflexioné esta semana. Y por ejemplo, vamos a hablar de cómo se ve mi mañana, porque ustedes saben que tengo muchos proyectos y que a veces, obviamente, cuando hay una carga emocional, me cuesta mantenerme como que a flote con todo. Y siempre lo hago. Pero eso es dado que me doy cierta flexibilidad dentro de mi disciplina. Entonces, bueno, te voy a compartir esto porque creo que nunca lo he hecho. Mis mañanas tienen varias opciones. Mis tardes tienen varias opciones. Pero el resultado final siempre es el mismo, porque yo tengo que hacer el trabajo que tengo que hacer, porque yo tengo que entregar las cosas que tengo que hacer y porque tengo que cumplir con mis clases que ya pagué, por ejemplo, hablando del ejercicio, ¿no? Entonces, y con mis amigas también, o sea, veo a mis amigas, a mis amigos, porque ya me comprometí a hacerlo. Entonces, es importante que el resultado sea el mismo, pero el proceso no necesariamente tiene que ser igual. Esto si eres una persona que no está tan a favor de la rutina, o que sí temporalmente y después necesitas un cambio. Entonces, a ver, mis mañanas pueden ser a veces grabo contenido antes de irme a la oficina. Mis mañanas pueden ser a veces me hago un desayuno muy rico y me lo llevo. O me hago un desayuno muy rico aquí y me lo como antes de empezar a trabajar. A veces me tomo una ducha muy larga. A veces mientras voy en el autobús, me pongo a escribir cosas o me pongo a escuchar algún podcast o me pongo a analizar la música a nivel instrumental. Y todas estas opciones me llevan al mismo resultado, que es ir a la oficina o empezar a trabajar a las 9 de la mañana. Pero de la forma en la que inicio mi día, que aún sigue siendo disciplinada dentro de esta flexibilidad, se siente que no hay una rutina con la que estoy casada y que no me agoto porque al final puede cambiar de día a día conforme yo me levante y cómo me sienta, ¿no? También puedes escribir en la mañana, por ejemplo. Entonces, tener estas opciones, esta flexibilidad de acuerdo a cómo te sientes es un hábito sostenible porque al final no es lo mismo todos los días. Ahora, si yo salgo de trabajar, de mi trabajo de tiempo completo para empezar a hacer otros proyectos, pues es muy importante ver y analizar entre semana cómo yo me siento al final de esto para ver si me voy a despejar un poco o me voy directo a trabajar y termino más temprano. Entonces, ahí, por ejemplo, si yo salgo del trabajo muy estresada y muy ansiosa, normalmente opto por irme a correr o a caminar. Si necesito despejar un poco más la mente, necesito hacer algo más lento, entonces a lo mejor me voy a pilates. O si de verdad necesito platicar algo con alguien, pues me veo con mis amigas media hora, una hora y me vengo a trabajar después. Todo esto, si te das cuenta, gira en torno a mis emociones. Y esto al final del día, yo voy a cumplir siempre con lo que tenga que hacer. Pero la fórmula es distinta. Y mantenerte flexible dentro de una rutina es que creas estos combos o estas combinaciones de todo lo que podría hacer en la mañana, todo lo que podría hacer después del trabajo, todo lo que podría hacer antes de irme a dormir y verlo intercalando conforme cómo te sientas. Y eso no va a ser igual todos los días y te vas a dar cuenta. Yo genuinamente no creo que una rutina
igual día a día sea algo sostenible emocionalmente, porque la vida se te vuelve muy monótona. Si te funciona a ti, no te juzgo, qué padre, pero dudo mucho que sea la manera en la que funcionamos. Hay que meterle un poco de saborcito a la vida y si sale algo que no está en nuestros planes, abrazarlo. Y qué genial es que no esté dentro de mi rutina porque le va a dar un sazón a ese día. Y no creo que nos arrepintamos nunca de vivir cosas nuevas. No creo que te arrepientas nunca de darte 5 minutos más de lo que deberías darte. Si como quiera el resultado va a ser el mismo. Y hablando un poco de trabajo, a mí me gusta empezar siempre por las cosas que más me drenan, porque me las quito de encima. Y quitármelas de encima me da cierto confort, ¿no? O sea, se siente como, "Uf, ya me quité esto de encima y ahora sí quiero hacer todo esto que aunque me va a tomar tiempo, yo decidí hacerlo así". Y abrazar esas decisiones, ¿sabes? Uno siempre termina donde debe estar. Y conforme tú vivas las pequeñas cosas de tu día a día, es lo que impacta qué tan feliz o qué tan conforme estás con tu vida. Y la conformidad yo creo que es el peor enemigo del hombre, aparte de otras cosas, ¿verdad? Pero la conformidad para mí es algo que no es negociable. Espero que este episodio te haya gustado. No sé qué tan deep me puse porque traigo como muchas emociones que procesar y te digo que muchas cosas las proceso aquí contigo. Y por eso vuelvo, ¿sabes? Por eso vuelvo porque este es un espacio seguro que hemos creado tú y yo. Y gracias por estar aquí un lunes más. Vamos a volver a los episodios cada 15 días. Voy a ser disciplinada en eso. A veces también soy flexible en no grabar porque me dejo realmente vivir ciertas etapas, ¿no? Entonces, pero no se casó. Me fui a Madrid a ver a Bad Bunny, me fui a tomarme unos días a ver cómo se siente la ciudad y me doy oportunidad de procesar todas estas cosas sin necesariamente estar estresada porque no he grabado el podcast. No, yo te voy a traer aquí siempre algo que vaya conmigo. Nada va a ser porque lo tengo que hacer. No, 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 de verdad es que nada de lo que yo hago creo que sea así. Creo que siempre que hago algo es porque genuinamente creo que puedo aportar. Entonces, de nuevo, gracias por darme tu tiempo, gracias por compartir esto conmigo y nos vemos en 15 días. Te mando un abrazo, te deseo una semana hermosa y te deseo que tu vida no sea tan rutinaria, pero que sí encuentres estos hábitos que emocionalmente siempre te van a mantener estable y que te van a sostener cuando emocionalmente no estamos tan bien. Te mando un abrazo, nos vemos en 15 días. Bye.